Fui al hospital con apendicitis. Salí sin apéndice, sin novio, y con una historia que ningún guionista se habría atrevido a escribir. Voy a ser directa desde el primer segundo, porque si algo aprendí de todo esto, es que la vida no te da el lujo de andar con rodeos. Mientras yo estaba conectada a un gotero, con el abdomen abierto en quirófano, mi novio de 4 años estaba en la sala de espera, intercambiando número de teléfono con la enfermera que me acababa de preparar para la operación. La misma que me había tomado la presión. La misma que me había dicho, no te preocupes, que todo va a salir bien, mientras yo temblaba de miedo en la camilla. Esa misma. Y lo sé porque lo vi con mis propios ojos. Bueno, con mis propios ojos y con la cámara de seguridad del pasillo, pero llegaremos a eso. Mi nombre es Andrea. Tengo 28 años. Y hasta hace 4 meses tenía exactamente la vida que se supone que deberías tener a esta edad. Trabajo estable, piso compartido con amigas y un novio, Marcos, al que llevaba 4 años queriendo con una intensidad que ahora me da un poco de vergüenza admitir. Marcos tenía ese tipo de atractivo discreto que se te mete debajo de la piel sin que te des cuenta. No era el más guapo de la sala, pero tenía una seguridad tranquila, una forma de mirarte cuando hablabas que te hacía sentir que eras la persona más interesante del mundo. Yo caí fuerte y caí rápido, y durante 4 años no tuve ningún motivo real para arrepentirme de eso. O eso creía yo. El jueves 16 de enero me desperté con un dolor sordo en el lado derecho del abdomen. Al principio pensé que era una contractura, algo muscular. Me tomé un ibuprofeno y fui a trabajar. A mediodía el dolor había escalado de incómodo a necesito sentarme ya. A las 6 de la tarde estaba en el suelo del baño de la oficina incapaz de ponerme de pie. Una compañera me llevó a urgencias. Marcos llegó 40 minutos después. Lo recuerdo entrando por las puertas automáticas con esa chaqueta azul marino que tanto me gustaba, buscándome con los ojos por la sala hasta que me encontró. Me cogió la mano. Me dijo, ya estoy aquí. Yo estaba asustada. Me dolía todo, y que él estuviera ahí me alivió de una manera que ahora se me hace muy difícil de describir sin sentir algo parecido a la tristeza. El diagnóstico llegó rápido. Apendicitis aguda, cirugía de urgencia esa misma noche. Me prepararon en una habitación pequeña y fría. Había 3 enfermeras, pero la que más recuerdo es a Lucía, porque fue la que estuvo más tiempo conmigo. Tendría unos 30 años, pelo oscuro recogido, una sonrisa de esas que parecen genuinas incluso con la mascarilla puesta. Me explicó todo con mucha calma. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que sí. Me dijo que era normal. Antes de llevarme al quirófano, le dijeron a Marcos que se quedara en la sala de espera del segundo piso. Yo lo vi desde la camilla mientras me alejaban por el pasillo. Le hice un gesto con la mano. Él me lo devolvió. Eso es lo último que recuerdo antes de la anestesia. Desperté 2 horas después con la garganta seca y una confusión absoluta sobre dónde estaba. Una enfermera diferente me explicó que todo había ido bien, que era normal sentirme así, que descansara. Marcos no estaba en la habitación. Me dijeron que había bajado a buscar algo de la máquina de café, que enseguida volvía. Volvió 10 minutos después con un café y un Kit Kat de la máquina expendedora. Me preguntó cómo estaba. Me cogió la mano otra vez. Todo era completamente normal. Durante las siguientes 48 horas estuve ingresada. Marcos venía todas las tardes. Me traía cosas de casa. Me leía las noticias del móvil en voz alta cuando yo no tenía fuerzas ni para sujetar el teléfono. Dormía en la silla del acompañante las primeras 2 noches. Lucía seguía siendo parte de mi equipo de enfermería durante el día. La veía en cada turno. Era atenta, profesional. Preguntaba cómo había pasado la noche. Varias veces coincidió en la habitación con Marcos. Nada que yo notara. Nada que me encendiera ninguna alarma. Debería haberme encendido alguna alarma. El segundo día, durante una de las visitas de Marcos, Lucía entró a revisar el gotero y los dos intercambiaron un par de frases sobre el pronóstico y cuándo me darían el alta. Normal. Rutinario. Yo los miraba desde la cama sin pensar nada en particular, porque en ese momento lo único en lo que podía pensar era en cuándo iba a poder comer algo que no fuera caldo. La noche del tercer día, Marcos me dijo que se iba a casa a dormir en condiciones, que llevaba 2 noches en la silla y que me veía mucho mejor. Le dije que sí, que se fuera, que yo estaba bien. Se fue alrededor de las 10. A las 11:15, yo no podía dormir.
El dolor era manejable, pero la posición en la cama me resultaba incómoda, y el hospital tiene esa calidad de silencio artificial que en realidad no es silencio. Son pitidos de máquinas y pasos en el pasillo y puertas que se abren y se cierran. Me puse a mirar el teléfono. Fue entonces cuando vi la notificación. Marcos tenía la costumbre, desde que habíamos empezado a vivir juntos, de compartir su ubicación conmigo en tiempo real a través de una app. No era una cosa de control ni de desconfianza. Era simplemente una función que habíamos activado los dos mutuamente por comodidad, para saber si el otro iba de camino o si había salido ya del trabajo. Llevábamos 2 años con eso, y ninguno de los dos le prestaba atención porque nunca había habido ningún motivo para hacerlo. Esa noche, por algún motivo que todavía no sé explicar, abrí la app. La ubicación de Marcos no estaba en nuestra casa. Estaba a 3 kilómetros, en una dirección que no reconocí de inmediato. Lo puse en Google Maps. Era una calle residencial del barrio de al lado. No conocíamos a nadie que viviera allí. O al menos yo no conocía a nadie. Me dije que quizás había parado a comprar algo, que había ido a casa de un amigo, que había cualquier explicación lógica. Puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. A las 12:30 volví a mirar. Seguía en el mismo sitio. No dormí esa noche. No dormí nada. A las 7 de la mañana le escribí un mensaje. «¿Cómo has dormido?». Me contestó a los 20 minutos. «Bien, aunque la cama sin ti es rara. ¿Cómo estás tú?». Le pregunté si había llegado pronto a casa. Me dijo que sí, que en cuanto llegó se duchó y cayó redondo. En ese momento supe que algo estaba muy mal. No porque tuviera pruebas. Las pruebas llegaron después. Lo supe porque conozco a Marcos desde hace 4 años y sé cuándo me está mintiendo aunque no sepa exactamente en qué. Hay algo en el ritmo de sus mensajes, en cómo formula las frases cuando está inventando algo, que yo aprendí a leer sin darme cuenta a lo largo de 4 años de convivencia. Ese día fue el turno de mañana de Lucía. Entró a la habitación a las 8 con su sonrisa de siempre y me preguntó cómo había pasado la noche. Le dije que regular. Me preguntó si era el dolor. Le dije que sí. La miré de una manera diferente ese día. No sé si ella lo notó. Probablemente no. Probablemente para ella yo era simplemente una paciente más en una cama más. Me dieron el alta esa tarde. Los siguientes 10 días fueron los más extraños de mi vida. Estaba en casa, recuperándome, con Marcos cuidándome con una dedicación que en otras circunstancias me habría parecido conmovedora. Me traía el desayuno a la cama. Me recordaba los horarios de los medicamentos. Ponía pelis por las noches y me dejaba apoyar la cabeza en su hombro. Y yo lo dejaba. Lo dejaba porque no tenía nada concreto. Solo una ubicación en un mapa a las 12:30 de la noche y un instinto que me comía por dentro. Investigué la dirección. Tardé 2 días. No era difícil, solo requería paciencia y la disposición de pasarte 2 horas mirando el perfil de Instagram de desconocidos hasta que encontré lo que estaba buscando. Lucía Fernández, enfermera, Barrio de Gracia. Y una foto de fachada de su edificio publicada hacía 6 meses con el hashtag Nueva Casa que me confirmó la dirección exacta. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante un tiempo que no supe calcular. Luego hice algo que probablemente muchos juzgarían y que yo no voy a disculpar ni a defender. Le pedí a una amiga que trabaja en el área de sistemas del hospital, en una capacidad que no voy a detallar porque esto ya roza lo suficientemente turbio, que averiguara si había alguna forma de saber si Marcos había estado en las instalaciones fuera del horario de visitas durante mi ingreso. Mi amiga me dijo que no podía acceder a registros de pacientes ni a datos personales, pero que el sistema de cámaras de seguridad del hospital tiene un protocolo de revisión interna accesible para el personal autorizado en casos de incidentes. Y que casualmente, esa semana habían habido algunos reportes de objetos extraviados en la segunda planta que requerían revisar el footage. No voy a mentir y decir que me sentí bien con esto. No me sentí bien. Me sentí exactamente como alguien que está haciendo algo que no debería pero que no puede parar porque necesita saber. 3 días después mi amiga me llamó. Me dijo que la noche de mi operación, durante las 2 horas y 40 minutos que yo estuve en quirófano, Marcos no estuvo todo el tiempo en la sala de espera. Estuvo allí los primeros 40 minutos y los últimos 20. En el tiempo intermedio, las cámaras del pasillo del segundo piso lo mostraban hablando durante al menos 10 minutos con Lucía cerca del control de enfermería, en un momento en que ella había salido de turno. Hablaron, se rieron de algo, y al final del intercambio, Marcos sacó el teléfono y Lucía hizo lo propio.
Intercambio de números. Mientras yo estaba en la mesa de quirófano. Hay un tipo de rabia que no grita, no rompe platos, no manda mensajes en mayúsculas a las 2 de la mañana. Es una rabia fría, quieta, que se instala en algún lugar del pecho y se queda ahí como un huésped que no piensa irse pronto. Eso fue lo que sentí, no lo confronté de inmediato. Quería tener todo antes de abrir la boca. Quería no dejarle ni un centímetro de espacio para maniobrar. Pedí a mi amiga una cosa más, solo una. Quería saber si había algún intercambio de actividad digital que pudiera ser relevante. Ella me dijo que eso ya estaba completamente fuera de su alcance y que no iba a ayudarme más. Se lo agradecí. Tenía razón. Lo que hice, en cambio, fue mucho más sencillo y mucho más humillante. Revisé el teléfono de Marcos mientras dormía. Sé cómo suena. Lo sé. No soy una persona que espía teléfonos. Nunca lo había hecho en 4 años de relación. Pero cuando tienes a alguien durmiendo a tu lado que lleva semanas mintiéndote mientras tú te recuperas de una cirugía, los escrúpulos se reorganizan un poco. Entré en WhatsApp. Busqué el nombre de Lucía. No había ningún contacto con ese nombre. Busqué por el número de teléfono que mi amiga me había facilitado como parte del registro de la cámara, porque en el vídeo se veía el momento en que Marcos tecleaba algo en el teléfono de ella para que ella lo guardara. Estaba guardado como Lu Trabajo. Había mensajes, muchos, desde el día después de mi operación. No voy a transcribir el contenido porque no lo merece y porque algunas cosas es mejor no volver a leer una vez que ya las has leído. Diré únicamente que no había ninguna ambigüedad, que habían quedado al menos 3 veces durante mi ingreso y mi recuperación, y que en uno de los mensajes, Marcos le decía que la situación en casa era complicada, pero que pronto iba a aclararse. La situación en casa era yo, convaleciente, confiando en él. Lo confronté al día siguiente por la mañana, con calma, con todo encima de la mesa. No diré que él lo negó porque no lo negó. Lo que hizo fue algo peor. Intentó contextualizarlo. Me dijo que llevaba tiempo sintiéndose solo, que nuestra relación había perdido algo que no sabía nombrar, que lo de Lucía había sido algo que simplemente había pasado. Le pregunté si algo simplemente pasa mientras tu novia está inconsciente en quirófano. No supo qué contestar a eso. Le pedí que recogiera sus cosas esa tarde. Me preguntó si estaba segura. Le dije que era la pregunta más absurda que me había hecho en 4 años. Recogió sus cosas. Lo que vino después fue un proceso que todavía estoy transitando. No voy a ponerme aquí a hablar de lo bien que estoy ni de lo mucho que he crecido como persona, porque odio ese tipo de narrativa redentora que convierte el dolor en un arco de superación personal prolijo y satisfactorio. Estoy en proceso. Hay días buenos y días en que me cuesta levantarme. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. Lo que sí puedo decir es esto. Una de las cosas que más me costó no fue la traición en sí, sino la geometría de ella. El hecho de que mientras yo estaba en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad de mi vida adulta, asustada y anestesiada y completamente indefensa, él estaba en el pasillo de al lado eligiendo. Eso es lo que no se me va. No la infidelidad, que duele, sino el cuándo. Conté esto a mis amigas más cercanas. Una de ellas me preguntó si me arrepentía de haber mirado el teléfono. Le dije que no, que me arrepentía de haber tardado tanto en hacerlo. Otra me preguntó si pensaba hacer algo respecto a Lucía. Le dije que no. Lucía no me debía ninguna lealtad. Marcos sí. Hubo una semana, lo confieso, en que consideré escribirle al hospital. Una queja formal. Algo que dejara constancia. Pero lo pensé bien y decidí no hacerlo. No porque no me pareciera éticamente cuestionable. Que una profesional sanitaria use su posición para establecer contacto romántico con el familiar de un paciente a su cargo. Que me parece cuestionable. Sino porque en ese momento me di cuenta de que lo que yo necesitaba no era destruir la carrera de nadie. Era recuperarme. Y poner la energía en destruir a otras personas no iba a ayudarme a recuperarme. Sigo pensando que fue la decisión correcta, aunque algunos días cueste más que otros sostenerla. Han pasado 4 meses. Sigo en el mismo piso, porque el contrato estaba solo a mi nombre y el nuestro era en el suyo, así que no tuve que moverme. Eso fue una pequeña victoria logística en medio del caos. He retomado el trabajo. He retomado algunas aficiones que había abandonado sin darme cuenta durante los años de relación, de esas que se van diluyendo poco a poco cuando construyes tu tiempo alrededor de otra persona. Marcos intentó escribirme 2 veces en el primer mes.
Mensajes largos, explicativos, con ese tono de quien ha estado reflexionando mucho y quiere que lo sepas. Los leí. No contesté. No porque quiera castigarlo, sino porque no tenía nada que decirle que no hubiéramos dicho ya en esa mañana de confrontación. Hace 3 semanas, una amiga mutua me dijo que Marcos y Lucía habían cortado al mes de que él se fuera. No sé cómo se supone que debo sentirme ante esa información. Si digo que me alegra, parezco vengativa. Si digo que me da lo mismo, miento a medias. La verdad es que lo recibí con algo parecido a la indiferencia, y algo parecido a una satisfacción pequeña y un poco mezquina que no me enorgullece, pero que tampoco voy a fingir que no sentí. Estoy aprendiendo a estar sola de una forma que no es soledad. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas y tardo en explicarla, pero la reconozco cuando la vivo. La soledad es algo que le pasa a tu espacio. Lo otro es algo que construyes dentro de él. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. No publico esto buscando validación ni indignación colectiva. Lo publico porque a veces las cosas necesitan salir de tu cabeza y tomar forma de palabras para que puedas mirarlas desde fuera y decidir qué peso quieres darles. El peso que yo le doy a esto hoy es el siguiente. Fue un capítulo que me costó muchísimo y que probablemente me va a costar un poco más todavía. Pero no es el capítulo que me define. Y el apéndice, por si os preguntáis, fue lo único que salió sin daños de todo este asunto.